ustedes están conduciendo, ¿no?, su auto, y de repente un atolladero ahí. ¿Y qué pasó? Que a 10 metros nomás de donde está la obra, lo han cerrado con toda esta señalización, ¿no? Entonces, no hay un aviso 50 metros, 80 metros, carril cerrado a 50 metros, carril de derecho cerrado, o sea, no hay un aviso preventivo. La norma sí establece que tiene que ponerse eso. La municipalidad está facultada para poner multas ahí. Muchas municipalidades se les está pasando eso, porque podrían multar a todo el mundo. Mira, la norma del Ministerio de Transporte te dice que debes colocar a esta distancia de 80 metros esta señalización. Entonces, el constructor no la conoce, ya está legislado, hay toda normativa sobre esto, pero en la práctica tú te encuentras sorpresivamente pues con una obra, con un carril cerrado, ¿no? También tenemos para comprobar en cada, como habíamos leído hace un momento, ¿se acuerdan que cada inspección hay que verificar que esté vigente el seguro de la póliza CAR, ¿no? Eso es obligatorio, que debemos informar, o sea, nuestro informe debe anotar eso. Lo otro, que los trabajadores cuenten con la SCTR, ¿no? Seguro complementario de trabajo de riesgo. Eso es obligatorio. Ahora, quiero decirles qué es lo que pasa usualmente en obra, ¿no? Entonces, a veces quieren hacerle el tonto pues al inspector, ¿no? Y te presentan, pues, la constructora te presenta una lista así de 50 trabajadores con todo ese STR, ¿no? Y tú dices, aquí está ingeniero, la constructora está, aquí está el trabajador. Ahora, ¿te consta que eso sea de esa obra? ¿Te consta? Entonces, hay que pedir el tareo al jefe de seguridad, tráeme el tareo, el personal de día, y comenzar a cotejar si esos son. Muchas veces encontramos que sí son trabajadores de la constructora, pero están en otra obra. No es verdad, están en otra obra, no son los que están en esa obra. Cuidado, ¿no? Otra cosa que es común, claro, ¿quién no quisiera que todos los andamios fueran así tan lindos como esto, ¿no es cierto? Con todo su seguro, con todo, ¿no? Pero eso se llama, estos andamios, ¿no?, son certificados, ¿no? Entonces, hay que controlar, digamos, si los andamios cumplen. Existe una norma, en la norma también de seguridad está las condiciones que debe cumplir el andamio. Entonces hay que echarse a leer, lean bien la parte que corresponde a andamio, sobre cómo deben ser las condiciones de andamio, porque esta es materia de pronunciarse también si la obra está cumpliendo con los andamios normalizados en nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, en las normas G050, ¿no? Las pasarelas, las escaleras también, ¿no? Todo esto está normado. En la parte de concreto, habíamos hablado en la exposición pasada que el concreto se evalúa en estado fresco y estado endurecido, ¿cierto? El concreto, si se fabrica en obra, hay que verificar dosificado, mezclado, transporte, colocación, compactación y curado, ¿no es cierto? Si son fabricados en obra. Si es lo que yo como inspector municipal voy a revisar, hay que verificar qué cosa. Acá viene la parte importante, ¿no? Entonces dice, ¿qué voy a verificar? La nota de remisión contra el pedido. Nota de remisión, la que ya está llegando, ¿quién? Del camión concretero, ¿no es cierto? Versus, por ejemplo, están pidiendo ese concreto de 280, perdón, 280 y SLAM 3 pulgadas SLAM, ¿no? Entonces debe venir la guía esa característica, y con el volumen y lo que corresponde para eso, ¿no? Lo otro es anotar la hora de que está llegando la obra y cotejarla con la hora de salida. La hora de salida es la que salió de la planta y la hora que está llegando. La norma de concreto armado, la E060 y la STMC 119, dice que la máximo será 1 hora y media o 90 minutos. La concretera te puede llegar después de 2 horas, 2 horas y media, y te dice que ingeniero, el concreto está, mire, está bonito, fluye, ¿no? Pero no es lo que Ahora, ¿tienes la potestad de aceptarlo? Sí, el supervisor puede aceptarlo.
y lo vimos en la sesión pasada, hay unos rangos de tolerancia del slang. Lo explicamos en la exposición pasada. En tanto cumpla con esos rangos del slang, entonces sí podía aceptarlo, a pesar de que se pasó de la hora, correcto. Pero la norma también de concreto armado dice que identificaré la zona en la cual se está vaciando para hacer algunas comprobaciones posteriores, ¿no? Pero sí se podría rechazar la revoltura si es que más de 1 hora y media o 90 minutos. También se puede rechazar si no cumple con el slang, con los rangos que habíamos dicho, ¿no? Que habíamos explicado. No se permite adición de agua para aumentar el slang, está prohibido. Ni tampoco incorporar aditivos en obra de acuerdo a los volúmenes entregados, tampoco. Se podría incorporar si es que está planificado desde la planta, ¿no? Normalmente los camiones están a la espera, que están llegando, y hay que tener cuidado con el tiempo de espera, ¿no? Del camión y lo que se va a producir, ¿no? Los tiempos que estamos demorando acá y los camiones que están esperando, porque se supone que este camión llegó, y eso hay que identificarlo, a qué hora llegó el primero, el segundo, el tercero, de repente están en cola y acá no se avanza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? En el tema del vibrado, también en un supervisor tiene que estar en el techo o un inspector y verificar que el vibrado sea de esta manera vertical y no de esta manera, ¿no? Y eso normalmente se hace de esta manera. ¿Sabe por qué se hace de esta manera? Porque a veces no pasa entre la armadura y entonces el trabajador comienza a vibrar el concreto de manera inclinada, ¿no? Pero lo único que crea, va disturbando el concreto y entonces en vez de hacerle un bien le estoy haciéndole un mal, ¿no? El control de calidad de concreto, ya sabemos que estas son las poses de curada, que hay que echarle cal al 3% y las pruebas en laboratorio, las únicas válidas son a los 28 días. ¿Puedo tener pruebas antes de días? Sí. ¿A los 7 puedo tener? Sí, pero la final, la verdadera, a los 28 días, ¿no? Y acá tienen que haber certificados de eso, ¿no? El curado, también habíamos hablado algo de eso. El curado, hay curado húmedo y hay curado sintético, ¿no? Como estamos viendo acá, con por ejemplo, Antisol, que es de Zika, y hay otras marcas también que en el mercado para el curado, ¿no? El curado en columnas, jamás pese a hacer esto, ¿no? Directamente, porque el agua se va al piso, realmente debe ser con yute, si es que no uso curador sintético. En columnas, placas, es mejor curador sintético, ¿no? Porque finalmente todo se empantana cuando hay agua. Acá hay que constantemente mojarlo, ¿sí? ¿No? Este es un tema. En el control del acero, ¿no? Que es la parte, digamos, neurálgica, habíamos hablado de los temas de los empalmes de las barras, los empalmes del sector A, B y C, ¿no? Y las zonas críticas, ¿no? Digamos, cuando suceden los empalmes y hay que aumentarle 1/3 o un 1.7, ¿no? Si es que no corresponde a la zona que se debe. Porque lo ideal es empalmar dentro de este sector. Si nos salimos, sí vamos a tener que castigarlo. La longitud de empalme en vigas, siempre en la acero superior, dentro del tercio central, acero inferior, cercano a las columnas, ¿no? Dentro del L entre 4, ¿no? Y acá L entre 3. Siempre respetando que el 50% nomás de las barras pueden empalmarse en un mismo sector. O sea que si hay 4 acá, 2 se harán en la otra viga, en el otro paño correspondiente, no concentrado todos en el mismo lugar. Eso es común de los grandes errores que se producen en construcción cuando el constructor no sabe empalmar y entonces empalma donde quiere, ¿no? Entonces, esto es una lección que hay que aplicarla durante la etapa de inspección, ¿no? También hemos hablado de los empalmes mecánicos, que se están usando, pero muy pocas obras lo usan, ¿no? Tienen una gran ventaja. ¿Por qué tienen una gran ventaja? Porque fíjense ustedes, miren ustedes esta imagen, este fierro oscuro, y miren el que está acá, ¿no? El fierro oscuro, miren acá, todos son los empalmes, ¿no? Y miren acá qué limpio queda cuando se usen los empalmes mecánicos, porque tienen la continuidad del propio fierro. Entonces ya no permiten pues que el concreto fluya bien, justo en el núcleo, ¿no? Hoy día hemos hablado bastante del núcleo. Este es el núcleo viga con columna. Entonces el núcleo viga con columna debe ser un lugar donde el concreto esté muy bien colocado, muy denso, con los estribos muy bien distribuidos y que el concreto pueda fluir debidamente dentro de esta parte. Y esta es la parte donde se falla mucho
justo en la zona más crítica de las estructuras del nudo, es donde más se falla en las obras, ¿no? Los ganchos también es otro problema en las obras, ¿no? El constructor no respeta la longitud del gancho. La norma, el capítulo 21 de la norma E060, disposiciones sísmicas para el diseño, nos hablan de la longitud del gancho, ¿no? La longitud mínima, 7,5 centímetros, ¿no? Que me dice que debe ser con doblez 135 grados, ¿no? Y también aparecen en las columnas que tienen bastantes fierros, entonces también se puede añadir lo que se llaman las grapas suplementarias. También está en el capítulo 21 de la norma de concreto armado. También en el capítulo 21.44, elemento de flexión, y acá te dice, y esto es bien importante, esto yo lo enseño en la universidad, lo enseño en las exposiciones, y esta es la parte como uno en un informe de inspección debe colocar el artículo que te dice. Entonces en tu informe vas a decir, según el artículo 21.44, no cumple con la separación de estribos colocados en esta viga. Ya, se acabó. Se entiende de que aquel quiere interpretarlo, que se vaya al texto pues, y lo interprete. Pero tú como inspector sí tienes que colocar ese artículo, ¿no? Cuando no cumpla con la separación de los estribos. ¿Qué nos dice acá el Reglamento Nacional de Edificación en la norma de concreto armado? Que existe una zona que se llama la zona de confinamiento, que son los cercanos a las columnas, y que esta distancia como mínimo es 2 veces h. ¿Qué es h? Es la altura de la viga. Por ejemplo, una viga que tenga 1 metro, esta longitud será 2h, será 2 metros, será 2 metros de longitud de confinamiento. ¿De cuánto? A 10 centímetros. Así de simple. La viga tiene 1 metro por 2 metros, será hasta por acá y todos a 10, ¿no? Muy bien, de uno y otro lado. Y en la zona central, ¿qué te dice? Acá no se ha colocado, pero así aquí está. El 0.50 de D. D, que es el peralte efectivo. ¿Qué peralte efectivo? La altura de la viga menos 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, una viga que tiene 1 metro, ¿no? O sea, 100 menos 5 serán 95. 95 entre 2, 42.5. Absurdo, ¿no? Que los estribos estén a 42.5. La norma de concreto armado te dice de que esta distancia máxima será 25 centímetros. ¿Está claro? Entonces, así de simple, ¿no? O sea, no es difícil. Simplemente acordarse nada más, la altura, menos 5 entre 2. Si te sale, por decir, 21, 21 tendrá que ser. Si te sale 45, 25 tendrá que ser, porque es la longitud máxima que te permite la norma, ¿no? Igual también para el caso de columnas, también el espaciamiento también está establecido en el artículo 21.4.5.3, ya parecemos abogados, ¿no? Te dice claramente cuánto y a qué distancia se debe separar los estribos y que deben estar a 10 centímetros. Y mira tú acá el núcleo, ¿no? También hay un artículo acá, el 21.4.55, te dice la separación en el, ¿dónde? En el nudo. Eso es lo que hemos estado hablando varias veces hoy día en nuestra exposición, que esto tiene que respetarse, porque justo acá es donde puede haber cambio o inversión de momento, se llaman estructuras. ¿Qué significa? Que en esa zona puede haber un gran momento torsionante que puede hacer que falle la estructura, ¿no? Puede tocarles algunas obras donde haya algunas innovaciones estructurales, como es el caso, en este caso puede haber lo que son los disipadores, ¿no? y aisladores sísmicos, ¿no? Los disipadores sísmicos ya ahora se están utilizando en edificios altos con la finalidad, ¿no?, de controlar el desplazamiento del edificio, ¿no? Porque, digamos, este es un edificio normal sin disipador y este es un edificio con disipador, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es controlar, pues, este desplazamiento. Vamos a ver si tengo un video acá, chiquito, vamos a ver.
Imaginemos un sismo. El de la izquierda es un edificio sin disipador y el de la derecha con disipador, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio del disipador, ¿no? Y se colocan en los edificios para esa función, ¿no? El otro son los aisladores, pero estos van en la base, en la cimentación, ¿no? Entonces tenemos acá, tenemos con un aislador, digamos acá ha habido un temblor, miren cómo se deforman los aisladores, que vamos a ver su estructura en un momento, y cómo sin aisladores, cómo todo se va volcando, ¿no? En un sismo, ¿no? Estas son las estructuras de estos aisladores, ¿no? Que son unos grandes elastómeros que tienen una estructura, un núcleo. Este es el núcleo de disipación de energía, que es de plomo, ¿no? Acá son unas placas de acero y tienen toda una serie de material, digamos, elastomérico, que están entre ellos, ¿no? La placa de acero, que es la que se va a conectar a la cimentación. Acá vemos la cimentación, tenemos la estructura interna, que es esta de acá, ¿no? Y acá sobre esto va a continuar la columna, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener si nos toca hacer una inspección con una obra de este tipo, con estas innovaciones estructurales? Comprobar la correcta ubicación de los pernos de fijación de la base. Estos pernos de acá, los que vienen de abajo, ¿no? Los que vienen de abajo. Eso tenemos que ver. Segundo, comprobar la nivelación de la placa de acero apoyo. Esta placa de nivelación, entonces acá habrá que ver que se eche un grouting de todas maneras y obviamente tendrá que hacerse una prueba correspondiente. Y verificar que las especificaciones del fabricante y lo indicado en los planos de estructura correspondan, ¿no? Para terminar, algunas técnicas constructivas mayor empleadas actualmente en la construcción, ¿no? Ya sabemos los muros pantallas, que son bastante empleados. Miren, este tiene 8 sótanos, ¿no? Como habíamos visto en las consideraciones, existe una invasión del suelo de la construcción colindante, ¿no es cierto? Ahí está el problema está de que están muy cerca a la cimentación de la construcción colindante y esta vibración puede originar una serie de daños. La vibración durante la perforación del suelo puede originar daños a la propiedad colindante. Es correcto, eso puede suceder. Y debe verificarse el estado del inmueble colindante antes del inicio de la perforación del suelo. Esto es lo primero que hay que hacer. Y debe exigirse al constructor todos los protocolos correspondientes, ¿no? Los protocolos tanto del tensado de los cables, del concreto que se va a echar dentro de esto, ¿no? Otras innovaciones que ya hace tiempo se vienen utilizando en el país son las viguetas pretensadas, cuya longitud puede llegar hasta 7,15 metros, ¿no? Y importante acá, ¿qué recomendación les doy? Cuidado. Es importante verificar, fíjense las viguetas, acuérdense que hay proyectos que tienen sobrecarga diferente.